estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió en el cierre de la semana y una entrevista a Milo Farro, analista de Raba Bursátil. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. Morgan Stanley le puso fecha tentativa al regreso de la Argentina al índice de mercados emergentes de MSCI. En su escenario base, la reclasificación llegaría entre fines del 2027 y comienzos del 2028. El banco estadounidense ve que las reformas del gobierno de Milei han mejorado la posición del país, aunque resaltó que todavía persisten las restricciones cambiarias para los inversores institucionales extranjeros que frenan un cambio inmediato de categoría. El timing es importante porque este próximo martes 23 de junio, MSCI va a publicar su revisión de clasificación de mercados, el documento que define si se abre una consulta para una eventual recategorización. Recordemos que Argentina está clasificada como mercado standalone, es decir, independiente, desde noviembre del 2021, cuando los controles de capital del final del mandato de Mauricio Macri la dejaron afuera de la categoría de emergentes. Estamos hablando entonces de una mirada algo más cautelosa que la de Javier Timerman, fundador de AdCap, que esta semana nos dijo en este podcast que esperaba que el upgrade llegara antes de las elecciones del año que viene. Para dimensionar lo que está en juego, Morgan Stanley calculó que una eventual inclusión como mercado emergente de Argentina podría atraer unos 4.500 millones de dólares a acciones como YPF, Grupo Financiero Galicia, Vista, Banco Macro, Pampa Energía y TGS. Por otro lado, comentarles que ayer tuvimos otra señal de que la narrativa del cambio estructural de la Argentina tiene con qué sostenerse. La balanza comercial de mayo arrojó un superávit de 3.504 millones de dólares, según el INDEC, un récord nominal en toda la serie histórica y muy por encima de la estimación de consenso de 2.400 millones de dólares. El dato que eligió destacar el ministro de Economía Luis Caputo fue que la balanza energética marcó su mayor saldo de la serie con un superávit de 1.543 millones de dólares, mientras que las exportaciones se dispararon 167%. 2. Telecom Argentina se desplomó más de 5% en Nueva York ayer, después de que el Tribunal de Defensa de la Competencia impusiera una batería de condiciones para aprobar la compra de Telefónica Móviles Argentina. Estamos hablando de la operación por 1.245 millones de dólares que había cerrado la empresa que conduce Roberto Nobile y controla el grupo Clarín en febrero del año pasado. Fuentes de Telecom le dijeron a la agencia EFE que los condicionamientos les parecieron excesivos porque a su entender no contemplan la realidad competitiva de la industria. ¿Y qué le está pidiendo exactamente el gobierno de Milei a Telecom Argentina? Esencialmente que traspase a un competidor 6 millones de clientes móviles, 4 millones de ellos en el área metropolitana de Buenos Aires, junto con la infraestructura asociada. Además, que devuelva 130 MHz de espectro y que se desprenda de 211.400 abonados de internet residencial en 28 ciudades. Todo esto en un plazo de 18 meses que podría extenderse. La lógica del organismo es que sin estas exigencias, la adquisición habría dejado el 70% de las telecomunicaciones del país en manos de un solo grupo económico. Con estas exigencias, esa posición bajaría al 50%. La compra ya había sido objetada al ENACOM por Claro, del mexicano Carlos Slim, y por Telecentro. Y recordemos que toda esta debacle había generado roces bastante fuertes entre el gobierno de Milei y el grupo Clarín. 3. Las acciones cerraron ayer en Wall Street al alza, impulsadas por el acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán, que empezó a despejar los temores sobre el suministro energético global. El S&P 500 subió 1,1%, el Nasdaq 1,9% y el Dow Jones 0,14%, con el índice de fabricantes de semiconductores tocando un máximo histórico. El nombre del día fue Intel, que trepó más de 10% después de que Trump anunciara que la compañía va a trabajar con Apple en el diseño y la fabricación de chips en Estados Unidos. Recordemos que el miércoles por la noche Trump había firmado el memorando de entendimiento con Irán en el Palacio de Versalles en Francia al cierre de la cumbre del G7 y celebró en Truth Social que el petróleo va a empezar a fluir. Efectivamente, el crudo extendió su baja ayer con el WTI acercándose a los $75 el barril y el Brent cerrando estable en torno a los $79, mientras el precio promedio de la nafta en Estados Unidos perforó los $4 por galón por primera vez desde
de marzo. No todo fue euforia ayer y SpaceX volvió a caer y siguió cediendo terreno desde su debut bursátil, aunque todavía acumula una ganancia importante frente al precio de su IPO. Recordemos además que Kevin Warsh reforzó un mensaje más bien restrictivo de la Fed, lo que llevó ayer al dólar a máximos del año. Cierro comentándoles que este domingo Colombia definirá su futuro en un balotage donde Abelardo de la Espriella llega como el gran favorito. Ese favoritismo del candidato de derecha ha empujado a los bonos colombianos al alza en las últimas semanas. De hecho, son los que más subieron entre pares latinoamericanos, con el que vencen 20.61, trepando hasta 14% en lo que va de junio. Antes de pasar al cierre de la semana, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval subió 1,3%, fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 4,1% para BBVA y caídas de hasta 11% para Globant. Los bonos en dólares subieron hasta 0,3% en Estados Unidos y el riesgo país cayó a 431 puntos básicos. El dólar blue cerró en 1.485, el MEP en 1.469, el contado con liqui en 1.509, el mayorista en 1.451 y el dólar oficial minorista en 1.470 pesos. En materia de tasas en pesos, la LECAP a septiembre quedó en 23,5% y la caución a un día quedó en 13%. El Banco Central, por su parte, compró ayer 70 millones de dólares y las reservas brutas quedaron en 47.502 millones de dólares. El cierre. Y ahora lo escuchamos a Tomás Carrillo en una entrevista que le hizo en el cierre de la semana a Milo Farro, analista de Raba Bursátil. Bueno, Milo, en estos últimos días tanto el Banco Mundial como el BID aprobaron las garantías que le permitirán al gobierno argentino ir a buscar dólares al mercado a una tasa menor para ir despejando un poco el programa financiero hacia adelante. Si bien todavía falta la garantía de CAF, quería consultarte qué implica esta confirmación y cuándo llegarían esos desembolsos para el país. Buen día, Tommy, buen día para todos del otro lado. Para mí es un placer estar acá, como te contaba fuera de aire. Escucho este programa todas mis mañanas. Muy importante esto que destacás, así como mencionás, tanto el BID como el Banco Mundial aprobaron un programa de garantías para Argentina que funcionan un poco distinto, porque en el caso del Banco Mundial, el organismo multilateral se guarda cierta posición o cierta potestad de intervenir en el diseño del financiamiento, y en cambio el BID se queda por fuera y lo que hace es brinda las garantías para que Argentina negocie con bancos privados. Sí tienen un funcionamiento distinto, pero en ambos casos constituyen una excelente noticia, porque tenemos que entender esto en el marco de un programa financiero del Tesoro que luce bastante desafiante de cara al año 2027 y ya se están trabajando en varias alternativas. Por otro lado, respecto de lo que comentabas de la CAF, lo que tenemos es que vamos a tener una reunión el 22 de julio donde se aprobaría un programa de garantías bastante similar al del BID, y acá lo de la buena noticia viene por el lado de que el respaldo de estos organismos multilaterales permite acceder a financiamiento a tasas más bajas. Y si bien hoy pensamos en un ejercicio teórico de una posible emisión en el mercado, se estaría dando a los niveles de riesgo del país actuales entre 8,5 y 9% de tasa. En este caso se espera que las tasas sean entre 6 y 7% con la participación de bancos privados y la garantía de estos organismos multilaterales. Ahora, la pregunta que te mencionaba respecto de cuándo llegarían estos desembolsos o estos préstamos está vinculada a que el 9 de julio, que es en menos de 3 semanas, Argentina tiene que pagar a bonistas cerca de unos 4.350 millones de dólares, de los cuales alrededor de 3.800 millones corresponden a privados. Al viernes pasado, que es a esta hora del jueves el último dato disponible, el Tesoro tenía poco más de 3.000 millones de dólares y vía el bono AO28 con vencimiento a octubre de 2028 solo podría capturar unos 360 millones de dólares más hasta alcanzar el tope de 2.000 millones de dólares que fijó el propio gobierno. ¿Cómo crees que hará el Tesoro para hacerse de esos dólares que todavía le faltan? Y si crees que puede llegar a verse algún tipo de compras al mercado o al Banco Central, como ya vimos en mayo. Exactamente. Aún hacen falta 1.300 millones de dólares, según los datos de depósitos del Tesoro que tenemos al viernes para cumplir con el vencimiento. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que el 26 de junio, el próximo viernes, hay una nueva licitación del Tesoro. Ahí podemos llegar a ver una estrategia de ampliar este CAP, este monto máximo por cada una de las licitaciones, como para renovar el financiamiento. Y por otra parte también se podría pensar en alguna operación de repo garantizada por estos organismos multilaterales, antes del 9 de julio.
Lo más importante acá a tener en cuenta es que esto se piensa en el marco de un programa financiero más amplio, y en ese marco del programa financiero lo importante es tener muchas alternativas disponibles. Por un lado, el Tesoro, como muy bien mencionás, tiene $3.000 millones. También ahora con esto de las garantías aumenta la probabilidad de conseguir repo u operaciones con bancos privados a tasas más bajas, y por qué no, con el riesgo país en 430 puntos se empieza a abrir la ventana para volver a los mercados internacionales también. El mix de financiamiento para esos 1.300 millones aún no está confirmado, pero ya el gobierno ha mencionado en reiteradas oportunidades que el compromiso está y que los bonos se van a pagar en tiempo y forma. Ahora, mencionabas recién el riesgo país en niveles de 430 puntos, que bueno, ha sido otra de las novedades importantes que hemos tenido en estos últimos días, teniendo en cuenta la necesidad que tiene el gobierno, como bien decías, de salir a refinanciar los abultados vencimientos que tiene en los próximos años. La primera consulta al respecto es si es que se está abriendo esta ventana de oportunidad y dado el contexto global y el contexto local del año próximo con las elecciones, si crees que esa ventana de oportunidad que podría abrirse o que se está abriendo puede ser un poco limitada. Creo que hay una ventana de oportunidad y también tenemos varias aristas para analizar. En primer lugar, el riesgo país está en 430 puntos, su valor más bajo desde abril de 2018, y acá el mercado se empieza a preguntar esta posibilidad teniendo en cuenta que Ecuador en el mes de enero recuperó el acceso a los mercados internacionales con un nivel de riesgo país relativamente similar. Lo que tenemos que tener en cuenta acá son dos cosas. Por un lado, el gobierno ya viene mencionando y reiterando que no necesita por el momento salir a los mercados internacionales, pero por otro lado, en la última revisión con el Fondo Monetario Internacional, en una parte del comunicado se menciona que las autoridades se comprometen a recuperar el acceso a los mercados internacionales. Pensando que el año que viene es electoral y que va a traer seguramente un alto nivel de volatilidad, creo que se abre una ventana de oportunidad con el riesgo país en estos niveles para hacer una emisión, sea antes del 9 de julio o me lo imagino más que nada de cara al segundo semestre. Creo que el tamaño de esta emisión va a venir dado por las condiciones de mercado y cómo vaya comprimiendo el riesgo país. Acá lo que hay que mirar también es qué sucede con una posible reclasificación por parte de Moody's, porque por un lado ya tenemos a Standard & Poor's y a Fitch que efectuaron una recalificación, mejoraron la nota crediticia de Argentina. Ya si se suma Moody's se coronaría un 3 de 3. También seguramente vamos a estar hablando de la reclasificación de MSCI, que puede ser importante. Y por otro lado hay que mirar el contexto internacional, porque el miércoles tuvimos decisión de la Fed, los funcionarios optaron por mantener la tasa de interés, pero llegó un Kevin Walsh dispuesto a cambiar todo el marco completo del organismo, creó 5 comisiones para hacer una revisión integral de la forma en la que está trabajando la Reserva Federal. Creo que vamos a ir hacia una Fed mucho menos comunicativa, incluso está la postura en algunos medios de Estados Unidos de que se va a eliminar el dot plot, que los funcionarios van a hablar menos, y a hoy 9 de 18 funcionarios esperan que la tasa de interés suba este año. Por ese motivo, de cara a septiembre o más que nada a diciembre, podemos llegar a tener algún movimiento de parte de la Reserva Federal, y por eso creo que te referís a que la ventana temporal es acotada, porque por un lado tenemos las elecciones en Estados Unidos y las decisiones de la Fed, y por el otro el año que viene es electoral en Argentina. Sí, absolutamente. Ahora, ¿cómo empieza a jugar esta Fed menos comunicativa, que da menos pistas sobre los pasos que planea dar justamente en esta ventana de oportunidad que se le abre a Argentina? Da la sensación que está empezando a jugar un poco menos, de soplar un poquito menos el viento a favor, y que puede volverse un poquito más en contra en este contexto. ¿Cómo crees que puede llegar a afectar? Puede tener un impacto en estas posibilidades de acceder al financiamiento de parte de Argentina, principalmente porque cuando se da un cambio tan integral en la Fed, o al menos de lo que se espera que haga Walsh, el mercado se pone un poco más conservador. Y además lo que vimos ayer como reacción inicial, más allá de la caída del S&P 500, cuando digo ayer me refiero al día miércoles después de la decisión, es que los rendimientos de los bonos a 2 años subieron fuerte. Entonces vamos a tener volatilidad en las tasas de interés, y eso no es una buena noticia para las posibilidades de Argentina. Por supuesto que ahora con la caída en el precio internacional del petróleo y una eventual resolución del conflicto en Medio Oriente, esto puede cambiar, pero sí es algo a mirar el tema de la dinámica de la nueva Fed de Walsh, menos comunicativa, y sin duda esta menor comunicación de parte de la Fed, que creo que al menos en los primeros meses del mandato de Walsh va a traer más volatilidad en los bonos del Tesoro. Mencionaste recién hace un ratito la posibilidad de que MSCI decida iniciar consultas para reclasificar a la Argentina y sacarlo de esa categoría standalone a la que lo llevó en 2021. Seguramente va a ser uno de los principales temas que vamos a estar siguiendo
la semana que viene. ¿Qué expectativas tienen ahí? Martes 23 de junio se posiciona como el día clave. Recordemos que tenemos 4 categorías de mercado dentro de esta división de Morgan Stanley. Argentina está en la más baja, que es standalone. Luego viene la categoría de mercado de frontera, después mercado emergente y luego mercado desarrollado. ¿Qué es lo que se espera cuál creo que es el escenario base? Que nos incluyan en una lista de espera para pasar a ser mercado de frontera a partir del año que viene. ¿Sorpresas? Podemos tener, hay algunos que están hablando de la posibilidad de una reclasificación directa a mercado de frontera. Nosotros creemos que se va a dar el escenario base y acá lo que es importante es pensar en el impacto en el mercado. Venimos teniendo buenas noticias, como repasamos la recalificación de S&P y de Fitch, y esto se sumaría a todo ese viento positivo que viene del exterior del lado de las calificadoras para que pueda entrar cada vez más flujo a Argentina. Ya tenemos 2 de 3 calificadoras y un visto bueno de MSCI ampliaría un poco el universo de fondos que pueden entrar a Argentina. Recordemos que hay fondos comunes de inversión e inversores institucionales de Estados Unidos que tienen muchas limitaciones para entrar a los mercados que tienen una calificación standalone o una nota crediticia menor a B-, y por ese motivo podemos, si se concreta esta recalificación o esta posibilidad de recalificación, empezar a ver de a poco cómo llega el flujo extranjero al mercado argentino. Como te decía, el 23 de junio es el día clave donde se publica el comunicado. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que le escribió Javier Milei a Yuval Noah Harari en el debate que vienen teniendo sobre las empresas gestionadas por inteligencia artificial sin seres humanos. Nadie lo sabe con certeza, pero considero probable que las empresas gestionadas por IA sean más adversas al riesgo que los seres humanos. Para el presidente, una IA al frente de una empresa tendría más en juego que un ejecutivo humano. La disolución equivale a su muerte. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.